Militares, la política y la guerra. ¿A qué se debe la creación del Virreinato del Río de la Plata? ¿Qué acción militar concretamente? Fue sobre todo un acto de defensa contra la expansión portuguesa. Para eso se destinó una poderosísima armada que vino comandada por el general don Pedro de Ceballos, un excelente militar y político, que propuso también unir al cargo militar el cargo político, segregando el Río de la Plata del territorio de Perú, para no depender de Lima, con gran visión geopolítica, y fue el que conformó lo que después fue el Río de la Plata y finalmente la República Argentina. En el tema de las invasiones inglesas, ¿qué papel jugó el ex virrey Santiago de Liniers? Liniers tuvo una acción muy decisiva en cuanto nucleó los núcleos que llevaron con éxito a cabo la Reconquista. También, por supuesto, en Buenos Aires había partidarios de quitar de encima al invasor. Está Bálzaga, en primer lugar, que puso sus grandes fortunas al servicio de gente que trabajaba. Felipe Centenach, teniente coronel de artillería, poco recordado en estos momentos, Pueyrredón mismo, y había gente, pero Liniers tuvo el impulso de traer de Montevideo la tropa reconquistadora, formada por mitades entre hombres del Uruguay, de la banda oriental, y por porteños que habían ido a Montevideo por si el ataque iba a ser contra Montevideo y no sobre Buenos Aires, como finalmente se realizó. Así que fue el jefe de la misión reconquistadora, el héroe popular, romántico, que defendió la capital del virreinato expulsando a los invasores. ¿Cómo analiza luego el accionar de Santiago de Liniers antes del fusilamiento? Liniers no estaba capacitado para gobernar. Lo dijo él mismo varias veces. Él pedía ser relevado al mando. Tenía una tarea que lo superaba, por supuesto. Tuvo muchos enemigos. El más encarnizado, a veces injustamente, pero a veces con motivos fundados, fue don Martín de Álzaga, prestigioso alcalde de primer voto de Buenos Aires, que estuvo en contra de él. Finalmente fue removido Liniers por Hidalgo Cisneros, como se sabe, quien tuvo que afrontar el golpe revolucionario de mayo de 1810. Contra ese golpe de mayo de 1810 estuvo en contra Santiago Liniers, que estaba fiel a la monarquía española. E incluso pidió pena de muerte contra los revolucionarios de Mayo, como había aplaudido la pena de muerte contra los revolucionarios de Alto Perú el año anterior, 1809, que fue un preliminar de nuestra Revolución de Mayo. Y bueno, el que atenta contra el gobierno que representaba a la persona del monarca era pasado por las armas, y así fue como Liniers, en contra de la independencia argentina, fue fusilado. ¿Qué significa para la historia militar el general Juan Lavalle? Lavalle es el héroe romántico de la lucha contra la tiranía. Él defendió la dignidad argentina ante un pueblo que si no hubiera protestado por las armas. Por supuesto que junto con muchos más, los líderes del sur, Madariaga, Paz, La Madrid, etc. Lavalle, desgraciadamente, a mi juicio, fue un excelente jefe de caballería. Como coronel triunfó en todas las acciones militares con gran golpe táctico en las campañas que actuó en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, hasta Ituzaingó. Y ahí se acaba, a mi juicio, la gloria militar de Lavalle, porque como conductor militar y político, 10 años más tarde, en 1839, cuando encabeza la lucha contra Rosas, se mostró completamente ineficaz, y lo cierto es que fracasó militar y políticamente. ¿Qué significó el fusilamiento de Dorrego perpetrado por Juan Lavalle? Fue una equivocación espantosa que él mismo, con un raro ejemplo en la historia argentina, confesó haber cometido. Él se arrepintió públicamente varias veces de haberlo muerto a Dorrego, por consejo de gente que consideraba inteligente, y que era desde luego inteligente pero muy fanática. Así que por lo menos, si no lo exime totalmente de culpa, lo redime moralmente, porque pocos son los políticos que dicen en público que se han equivocado y que quieren reparar
a la víctima y a su familia. Y siempre tuvo consigo Lavalle sobre su corazón, sobre su conciencia, ese drama que le impulsó a no matar a sus prisioneros, como ocurrió cuando tomó la ciudad de Santa Fe y sus jefes le pidieron la muerte del general Garzón y los coroneles que lo acompañaron en la defensa, y Lavalle se negó a hacerlo justamente por ese remordimiento que tenía de la muerte de Dorrego. Lavalle fue el gran héroe romántico, un hombre que tenía una atracción irresistible en el pueblo, y así llevaba a la gente de derrota en derrota, pero sin faltarles el ánimo de seguir combatiendo. ¿Cómo fue el accionar del ejército argentino para liberar Chile y Perú? Fue decisiva. Chile había sido conquistada por los españoles con la derrota de Rancagua, por la división ya sabida entre O'Higgins y Carrera, que se cruzaron los Andes y emigraron a Mendoza. Como se sabe, O'Higgins se puso a órdenes de San Martín, que era el gobernador intendente. Carrera quiso seguir mandando en Argentina como si fuera un estado separado al grupo chileno. San Martín se lo sacó de encima, y San Martín hace la campaña que ya venía preparada de mucho tiempo atrás sobre Chile. El plan inicial de San Martín era distinto, porque Chile estaba en poder de los patriotas. Lo que ocurrió es que después de la derrota de Rancagua en 1814, ya Chile volvió a caer en poder de los españoles, y ese fue el gran mérito de San Martín, haber mantenido la idea y haberla llevado a cabo con todo éxito. El ejército argentino fue el que triunfó en Chacabuco. Después se convirtió en ejército unido argentino-chileno y confirmó la victoria en Maipú. Y ese ejército argentino-chileno fue a dar la libertad a Perú bajo el mando de San Martín, que se convirtió en protector de la libertad del Perú y el primer jefe de Estado que organizó ese país. Después de considerar que la independencia estaba consumada, era cuestión de tiempo, se retiró como lo había anunciado previamente muchas veces. ¿Qué significó en esa etapa el héroe de Chancay, Juan Pascual Pringles? Bueno, es un episodio menor, si uno quiere, de las guerras. Es un acto de valor de un grupito de soldados valerosísimos frente a un enemigo que lo superaba en número ampliamente y que demostró el coraje de las tropas argentinas, pero fue un combate menor en la guerra de independencia.